El tema se llama La muerte en la poesía mexicana, y es que ya estamos en octubre, y una vez que entra octubre a mí me cambia la forma del sol, me cambia el estado de ánimo y me gusta más, ¿no? Y sobre todo me gusta más leer, escuchar historias, me gusta buscar las historias, y entonces, bueno, precisamente se llama La muerte en la poesía mexicana. Y bueno, la evidencia que yo pretendo pedirles, pues es precisamente un relato, ¿verdad? Pero vamos a hablar primero sobre cómo, o una poesía, ¿verdad? Que tenga que ver incluso pues con estos temas de la muerte, y que incluso cómo nuestra literatura mexicana está inundada de la muerte, y no solamente la literatura formal que nosotros conocemos como poesía, como cuento y demás, sino que incluso la literatura general, las canciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo creo que en esta cuestión de la muerte, y porque estamos muy a tiempo de trabajar estos contenidos, porque bueno, viene noviembre y con seguridad en la escuela o van a pedir los que dan clases, o les van ¿cómo se llama? O a los que son alumnos les van a encargar también sobre estos temas, ¿no? Principalmente una cuestión de relato, incluso una cuestión de calaveras. Una calavera literaria, pues efectivamente es una expresión poética, no tan profunda, digámoslo de esa manera, sin embargo, tiene la cuestión crítica, tiene la cuestión poética, la cuestión metafórica, dependiendo como nosotros lo tratemos de escribir. Y bueno, la poesía mexicana se ha visto influenciada por este punto de la muerte, y es que en México se dice que nosotros cargamos a los difuntos en los hombros, y por eso alguien de nuestra casa, o quizá nosotros, nos llamamos como nuestro papá, como nuestro abuelo, y nuestros hijos se llamarán como nuestro papá, como nuestro abuelo, y quizá alguno de nuestros nietos se vaya a llamar como nosotros. Y entonces esta cuestión maravillosa y mágica lo único que hace es preservar la esencia de la familia. No preserva a una persona como tal, sino preserva el conocimiento que existe en la familia. Recuerden que todas las sociedades, a partir de que dejaron el salvajismo, si ustedes alguna vez han llevado clase de sociología, o cuando la lleven, verán que la civilización está dividida en dos. Precisamente lo que es el salvajismo y lo que es la civilización. La civilización parte de cuando se excluye del comercio sexual, que así se le llama, a los familiares directos, es decir, cuando ya padres e hijos no tienen relaciones sexuales, y lo mismo entre hermanos y hermanas. Y entonces, bueno, ese pensamiento colectivo aquí en México es maravilloso, porque incluso la antropología mexicana pues está llena de estudios sobre la muerte, desde cómo enterraban a las personas, hacia qué lado, qué posición, viendo hacia dónde. Si nosotros notamos de pronto algunos patrones en las iglesias, que es algo, son templos y son monumentos visibles, nos podemos dar cuenta que están dirigidos hacia alguna parte del sol, o tienen alguna ubicación, ¿no? Y lo mismo sucedía, por ejemplo, con los templos prehispánicos que todos nosotros hemos conocido y visitado. La poesía mexicana está basada también en estas cuestiones, y no solamente la poesía, la literatura, en estas cuestiones de hacer referencia a la muerte, no tanto como adorarla, sino más bien como no olvidarla. Y por ejemplo, hay un poema de Nezahualcóyotl que quizás ustedes han escuchado, el que es más conocido como el libro de cantos, o cantos en tu corazón, esas cuestiones, que de pronto dice así: aunque sea de jade también se quiebra, aunque sea de oro también se hiende, y aunque el plumaje del quetzal se desgarra, no por siempre en la tierra, solo breve tiempo aquí. Es decir, se habla de la brevedad del ser.
son los temas que se empiezan a abordar en la literatura mexicana desde la época prehispánica, en este caso con Nezahualcóyotl. También hay un canto anónimo de la misma época prehispánica que hace referencia a este paso efímero que nosotros los seres humanos tenemos por la tierra. Y por ejemplo dice: el río pasa, pasa, nunca cesa. El viento pasa, pasa, nunca cesa. La vida pasa, jamás regresa. Y entonces aquí habla, ¿no? Como cuando de pronto mencionamos que hay que aprovechar la vida, que hay que hacer hoy las cosas y los famosos dichos que también tienen que ver con esto, como el que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y ya, por ejemplo, hablando ya de autores, ya, por ejemplo, Javier Villarrutia, también nos menciona lo siguiente, dice así: duerme aquí, silencioso e ignorado, el que en la vida vivió 1001 muertes, nada quiere saber de mi pasado, despertar es morir, no me despiertes. Ese es un texto de Javier Villarrutia. Diana, bienvenida, están uniendo. Estamos comenzando a hablar un poco de la poesía y su influencia, más bien de la muerte, ya que estamos en octubre, y la influencia en la literatura mexicana. Y estamos empezando con la poesía. Veíamos unos cantos de Nezahualcóyotl, de un canto anónimo. Y entonces, bueno, ahorita leíamos a Javier Villarrutia un fragmento pero muy sencillo. Y bueno, yo les podría decir que siempre la poesía tiene, bueno, la literatura mexicana, y en este caso la poesía, tiene como referencia estos aspectos. Quizás han escuchado canciones que de pronto tienen versos que dicen: si me he de morir mañana, que me muera de una vez, acábame de una vez, cosas así, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, Nezahualcóyotl, ahorita que lo mencionábamos, lo retoma mucho, pero fíjense que algo muy importante en la literatura mexicana, hablando tanto de la poesía como de la narrativa, no es tanto la intención de quererse morir, sino más bien es festejar la vida, conociendo y hablando de la muerte. Y por eso se dice que los mexicanos nos burlamos de la muerte, y ahí están las calaveritas literarias que todos hemos escuchado y hemos hecho, quizá, ¿no? Por ejemplo, Nezahualcóyotl hablaba, ¿no? Y decía: ahora sé feliz, ahora engalánate tú, príncipe, toma para ti las flores de aquel por quien vivimos, ¿no? Y entonces eso es como la parte de la muerte como presencia en la vida, y esto está plasmado en varios autores. Por ejemplo, ese poeta Gutiérrez Nájera, que de pronto escribía unos versos que dicen así: encender el cirio amarillo, ya vendrán en tumulto las otras, las que tienen las alas muy negras y se acercan en fúnebre ronda. Compañeras, la cera está ardiendo, compañeras, la pieza está sola. Si por mi alma os habéis enlutado, venid pronto, venid mariposas. Y entonces aquí, como motivo de la vida, se hace la metáfora, como si la vida misma fuera una mariposa, ¿no? Y entonces la muerte como presencia de la vida. Y por supuesto están los versos que hablan sobre más allá de la muerte, más allá, el famoso más allá, ¿no? Que en la literatura, sobre todo en los relatos, en las leyendas, es sobre todo muy fantástico, ¿no? Y bueno, los poetas mexicanos siempre lo han utilizado, ¿no? Hay un canto también prehispánico de Acayaxal que dice así: sentir tristeza, oh vosotros señores, ¿acaso vuelve alguien? ¿Acaso alguien regresa de la región de los descarnados? La exclamación, bueno, ahí la exclamación que hay es como, esta frase es muy padre porque hace referencia al Día de Muertos, ¿no? Fíjense bien. Otra vez, ¿no? Como dice: sentir tristeza, oh vosotros señores, ¿acaso vuelve alguien? ¿Acaso alguien regresa de la región de los descarnados, ¿no? Y bueno, el mismo José Emilio Pacheco tiene un libro que se llama No me preguntes cómo pasa el tiempo, de poesía, que desde mi punto de vista es muy padre, pero también tiene un poema
que hace referencias a estos aspectos de la muerte, ¿no? Y que dice así, dice, ¿qué va a quedar de mí cuando muera? Si no esta llave ilesa de agonía, estas pocas palabras que con el día apagó sus cenizas y su hoguera, por ejemplo, ¿no? Y ese José Emilio Pacheco. Y bueno, ahí podríamos hablar pues de varios autores como lo estamos haciendo. Por ejemplo, el mismo Salvador Díaz Miró, ¿no? Voy a leer solamente un párrafo muy sencillo donde también habla sobre estos temas que tienen que ver sobre la muerte y dice así: en la rama del expuesto cadáver se pudría, como un horrible fruto colgante junto al tallo, rindiendo testimonio del inverosímil fallo y con ritmo de péndola oscilando en la vía. Y bueno, y aquí llegamos a lo que les mencionaba, ¿no? Quizá ustedes como profesores y Nicolás como alumno, pues de pronto se van a enfrentar a pedir o a que les pidan una calavera, ¿no? Regularmente las calaveras, lo más clásico es que las hagamos en una cuarteta. Y por ejemplo existe de hecho yo hasta la he utilizado en el recital de calaveras, la he retomado y se llaman Calaveras del Montón, yo las he utilizado para cantarlas, pero los versos son muy sencillos y muy padres, ¿no? Y fíjense la métrica y el ritmo y cómo dice, ¿no? Dice, es una verdad sincera lo que nos dice esta frase, solo el ser que no nace no puede llegar a ser calavera. Y de pronto, ¿no? Dice, esto es una ensaladilla para todos los mortales, porque hasta los militares han de tener pesadillas. Y bueno, y ahí ya se vienen dando, ¿no? Y ¿qué es una calavera? Pues es un verso con el cual se trata precisamente, primero de hacer homenaje a las personas, ¿no? Y de pronto pues también se utilizan como parte de la sátira y la crítica social que todos nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, este verso de Calaveras del Montón que dice así: los ricos por su elegancia, los rotitos con redrojos, los pobres por su miseria, los tontos por su ignorancia, los jóvenes por su infancia, los hombres de edad madura, todos en la sepultura, con las viejas, qué ficción, serán, como dice el cura, calaveras del montón. Y entonces, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? Aquí se burla incluso de las clases sociales, y las calaveras literarias, pues como ustedes saben, se pusieron de moda en la época del Porfiriato, junto con José Guadalupe Posada, que empezó a hacer los dibujos, ¿no? A representar la clase social mexicana a través de calacas, ¿no? Como mencionando y diciendo que todos somos igual, una vez que nos hemos quitado la ropa y la piel, nos queda el puro hueso, y en los huesos no hay color, todos los huesos son del mismo color, y todos tenemos incluso la misma cantidad de huesos, ¿no? Y bueno, esto que les estoy contando pues tiene que ver precisamente con la poesía mexicana, la lírica. Pero si hablamos también de la narrativa, ahora nos pasamos a la narrativa, yo creo que también podemos hablar, ¿no? Siempre hacemos reminiscencia de Juan Rulfo, su Pedro Páramo, cómo hace evidente que los mexicanos seguimos utilizando a la muerte. No sé si ustedes han visto la película que se llama El Escapulario, y si no, se las recomiendo. Ahorita al término les voy a poner la liga ahí en el grupo de WhatsApp del taller, pero créanme que es una película fantásticamente hecha al estilo del miedo mexicano. Esa película del Escapulario es como si estuviéramos, a mí me parece así, ¿verdad? Como si estuviéramos escuchando a la abuelita, al abuelito contarnos esa historia. Te cala el famoso escalofrío de pronto, y de pronto te divierte, y de pronto sientes algunas emociones, ¿no? No es una película nueva, no es a colores, es blanco y negro, lo cual también la ambienta, pero es un claro ejemplo de la narrativa mexicana. Yo no sé si exista un libro de ella, sin embargo, a mí se me hace muy buena, ¿no? Y por ejemplo, otro referente clásico de la literatura, en este caso ya la narrativa,
Exactamente, Carlitos, iba a hablar de Macario. Macario, este Vitaraben, que se basa precisamente en la muerte madrina de los hermanos Grimm para escribir este texto que nosotros conocemos como Macario. Vitaraben tiene, por ejemplo, a mí me gusta mucho La rebelión de los colgados, que también habla sobre esta dureza y esta frialdad de los extranjeros explotando a los mexicanos en su tierra, ¿verdad? Acá en Yucatán, en este caso acá es para los ingenios azucareros. Pero bueno, hablando de Macario, precisamente es el ejemplo al que iba. Que incluso la película con Ignacio López Tarso, que también siempre pasan en Canal 9 y que nosotros podemos encontrar en YouTube, también es una película, desde mi punto de vista, referenciada para este día y bien lograda, ¿no? Más allá de que sea una referencia del Día de Muertos, pues es una película bien lograda, sobre todo cuando hemos leído el librito de Vitra B, ¿no? Ese libro de Macario, que nos hace ver, ¿no? O sea, cómo el mexicano incluso puede observar a la muerte, puede observar a Dios y a Dios le puede decir que no. Puede observar al diablo y al diablo le puede decir que no. Pero a la muerte le puede decir que no. Por supuesto que no, ¿verdad? Porque es esa parte con la que no se puede jugar, con la que no podemos nosotros ¿cómo decirlo? Estar diciéndole una cosa y luego otra, porque a la muerte no se le engaña. Y si ustedes notan, no tiene nada que ver con santería, con santas muertes, ni con religiones, sino simplemente, como lo hablábamos al principio, tiene que ver con que el mexicano valora la vida sabiendo que está la muerte ahí, ¿no? Y entonces hay que aprovechar cada uno de los minutos que nuestros pies caminan por ¿cómo se llama? Por este mundo, y entonces a partir de eso, pues vivir, ¿no? Y no olvidarnos que existe la muerte. Y bueno, ya los más niños, quizá como Nicolás, o no sé, alguien más, de pronto, como los gringos, ¿no? Que hacen referencia del Día de Muertos con la película de Coco, ¿no? Y que bueno, pues sabemos de antemano, bueno, que incluso esa película también, por ahí hay otra película que es muy similar, ¿no? La del Árbol de la Vida, no sé si alguna vez la han visto, y que bueno, no es como el referente que quisiéramos para el Día de Muertos, ¿no? Y esta tradición del Día de Muertos, que no solamente trae las calaveras literarias, porque en México hay muchas canciones precisamente realizadas para el Día de Muertos que hablan de esta Catrina. Hay más de 100 nombres para nombrar a la muerte, ¿no? La chichurria, la tostada, la canija, la tía de las muchachas, la pelona, la dientona, la parca, la flaca, la Catrina. Ahorita se me va, pero son muchísimos más de 100 nombres en México, en nuestro país, que se utilizan para hacer esta referencia. De hecho, Eric de Luna, un amigo aquí de Querétaro que hace la Catrina, el cual lo conocemos desde hace mucho tiempo, hizo un libro, ¿no? Que habla más de los 100 nombres para ella, y ha hecho una lotería, y ahorita anda incluso haciendo un calendario por la sierra queretana. Y bueno, entonces toda esta parte de la imaginación pues la podemos ver plasmadas. Por ejemplo, cuando hablamos de relatos, La Llorona en sí misma pues es un muerto, ¿no? Viviente, que anda por ahí penando a las orillas de los ríos, en las calles oscuras, en los callejones. En algunos lugares le llaman la taconuda porque la escuchan taconear, ¿verdad? En algunos otros lugares se dice que tiene cara de perro, en otros que tiene cara de caballo. El asunto es que siempre está relacionada con un grito que se puede escuchar. Y bueno, es también que la literatura, en los relatos y las leyendas, que es la imaginación colectiva, pues también aumentada, ¿no? Con un poco de ficción, porque de pronto, bueno, hay una película que se llama La Llorona, una película de Estados Unidos, y que filmada en Los Ángeles, y que desde mi punto de vista no tendría y no tiene nada que ver con las ideas que nosotros los mexicanos tenemos sobre ese ser, ¿no? Si ustedes notan, el cine gringo es muy asesino, muy horrorizado,
es terror sangriento, mientras que en México no se llamaría terror, se llama el espanto. De hecho, en la tradición a nosotros nos curamos de espanto, ¿verdad? Y que esto tiene que ver incluso con la literatura, cómo lo vamos manejando. Lo mismo la cuestión de las brujas, ¿no? Que se chupan al niño o que las bolas de fuego. Y todos estos seres, como los nahuales también, que se pueden transformar en cualquier parte, forman precisamente el conjunto de, digamos, de seres de ultratumba, dijeran en otros países, pero en este caso de seres no vivos, que son parte de la literatura popular, ¿verdad? Y que está alimentado completamente de eso. Si nosotros hacemos la referencia de una leyenda, inmediatamente vamos a pensar o a imaginar, pues que estamos hablando de brujas, que estamos hablando de duendes, que estamos hablando de la Llorona, que estamos hablando del charro sin cabeza, ¿no? O del diablo que va a caballo. La gente antes, cuando en los caminos, no, por supuesto, no había carros, ni mucho menos, y que viajaba a través de caballos o caminando, y de pronto cuando la luna estaba como hoy va a estar y como ha estado ayer, que hoy es la mera luna llena, la gente de pronto se encontraba a alguien de a caballo y por lo oscuro no le alcanzaba a ver la cara y decían, ese es el diablo, más si traía sombrero de charro o iba vestido de charro. Y de eso podemos encontrar muchísimas leyendas, muchísimos relatos. Lo mismo de los nahuales, ¿no? Y por eso de pronto decían que los nahuales eran perros negros o que eran guajolotes, y lo mismo sucedía con las brujas, ¿no? Que las lechuzas, y hay unas águilas grandes que también incluso estuvieron a punto de la extinción, porque en muchos lugares se creía que eran la encarnación de la bruja. Y sí, así como dice Carlos aquí precisamente, es la película del libro de la vida, el charro negro, que también es un muerto, y el miedo es como espiritual, es la cosmovisión del espanto. Exactamente, yo casi no utilizo la palabra cosmovisión, que es la correcta, Carlos, tienes toda la razón. A mí me gusta el término, el pensamiento colectivo, ¿no? Pero que digamos que en relación de sinominia sería lo mismo de la cosmovisión, ¿no? Nada más que así como los relatos no es un cuento estrictamente o académicamente estricto, así la palabra que yo utilizo de pensamiento colectivo, pues tampoco es, digamos, estrictamente la cosmovisión, ¿no? Porque tiene que ver con esa variedad. Porque hay cosmovisiones, bueno, pensamiento colectivo por familias, pensamiento colectivos por la comunidad y demás, ¿no? Y la cosmovisión tiene que ver con esto y es el pensamiento colectivo que de alguna manera nos hace crecer o nos hace imaginar. De hecho, yo puedo decirles que a mí me gustó leer a través de haber escuchado las historias contadas por mis papás, ¿no? Y que eran precisamente de estos relatos, leyendas, y de pronto ya despertabas en la noche y hasta escuchabas los pasos y todo por haber estado poniendo atención, ¿no? Y sí, efectivamente, Carlitos dice, es una idea más social, sí. Digo, son las terminologías, ¿no? Y a veces a mí no me gusta pegarme tanto al canon académico, ¿no? No porque no sea bueno, al contrario, es demasiado bueno. Pero yo siento que a veces el no apegarse tanto, y más como escritores, como creadores, es decir, como innovadores, pues de pronto debemos de dejar ese margen de salirnos e inventarnos algo nuevo, ¿no? Y que así están alimentadas las leyendas y los relatos, porque lo que hemos escuchado no siempre ha sido así fidedigno, sino que ha ido evolucionando de acuerdo a las ideas que existen en cada lugar, en cada tiempo, en cada época, ¿no? Si escucháramos una leyenda, una versión original de la Ciudad de México de La Llorona, y ahorita escucháramos una versión de la misma Ciudad de México de La Llorona, con toda seguridad tenemos distorsiones, ¿no? Y bueno, así es como la muerte, así de manera general, influye a nuestra literatura, influye a nuestros modos de pensar. Por supuesto que la literatura tiene nuestro modo de pensar impregnado, o sea, tatuado, no se puede zafar por ningún motivo, sino todo lo contrario, cada vez lo tenemos más y más y más impregnado, aunque va modificándose. Si nosotros escucháramos a un mexicano que vive en Estados Unidos, pero que sus padres vivieron aquí, todavía alcanzamos a rescatar en sus palabras historias y formas de pensar que sus padres tenían aquí, ¿no? Y lo mismo sucede en la literatura.
De hecho, a mí, por ejemplo, los libros de relatos o que se les llaman crónicas, sobre todo los que hablan de cerros, de caminos y demás, para mí son fantásticos, ¿no? Porque nos van mostrando precisamente eso. Y si es de la zona, pues de pronto te identificas y dices, ah, no manches, ¿sabes? Como si estuviera contando la historia de aquí, ¿no? Y es una historia no rígida, no es una historia de números, sino es una historia anecdótica, dijera el historiador Luis González y González, la microhistoria, ¿verdad? Que de pronto también le llaman la historia matria, es decir, la historia no formal, porque él decía que cada microhistoria, cada fragmento de historia podía generar la historia grande, la macrohistoria, mientras que la historia patria pues tenía que ver con los números, los nombres, las cifras oficiales, digámoslo así. Es como lo que le llaman la historia de bronce o lo que dice, ¿no? La historia del vencedor. Por eso Miguel León Portilla realiza aquella traducción del Códice Florentino y lo pone o lo nombra como la visión de los vencidos, o sea, como el que perdió la batalla escribió su historia. Y bueno, a mí, créanme que este tema de la muerte en la poesía, de la muerte en la literatura, me fascina. No sé si alguna vez han leído, por ejemplo, La Cilindra de Carmen Báez, que también habla de este peligro de muerte. Ahí Juan Lanas, aunque no muere tan al principio, sin embargo, siempre está en peligro de muerte, ¿no? Y la Cilindra, que es una perra, lo rescata. Y entonces ahí también habla de esos vínculos, de esos lazos, ¿no? Que se pueden hacer. Un año de su partida hoy. ¿De quién, Carlitos? ¿De Carmen Báez? De Miguel León Portilla. Sí, sí, sí. Que hace un año Es que ahora con la pandemia andamos perdidos en los tiempos. Sí, hace un año la UNAM lo estuvo fomentando mucho y la verdad creo que tiene que ver eso. Sí, así es, Diana. Bueno, es que cuando entraste ya lo había dicho. Pero bueno, Carlos no me dejará mentir y lo mismo Nicolás. La idea es esta temática para empezar a construir historias, para empezar a construir los relatos e incluso calaveritas, que es la idea. De hecho, les decía que la siguiente evidencia va a ser eso. Yo les comentaba igual que pues sí, a mí me gusta más así en el video, es más rápido y sobre todo no da dudas, no permite que se dude, ¿no? Le decía a Carlos y le decía, bueno, en general aquí